¿Cómo están mis queridos cristianos, creyentes y congregantes? Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, iniciando la enseñanza número 304. El tema: guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo han pasado este tiempo, mis queridos? ¿Cómo van hasta aquí en las enseñanzas sobre el Espíritu Santo? Me encantaría si nos hacen algunos comentarios. Recuerden que es una serie de 7 enseñanzas y yo deseo contribuir un poquito para que, conociendo más al Espíritu Santo, tu relación con Él mejore y a su tiempo te revele la palabra y te guíe a toda verdad. ¿Recuerdas la lectura en la que mi Señor Jesús, antes de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos que enviaría a otro que enseñaría y guiaría a todos aquellos que creen en Él? Si no lo recuerdas, yo te digo que lo estudies en Hechos 1:5, también en Juan 16:7 y Juan 14:26. Porque muy pronto la promesa de mi Señor Jesús se cumplió, porque en menos de 2 semanas después de su ascensión al tercer cielo, fue entonces cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre los creyentes en Pentecostés. Esto según Hechos 2. ¿Recuerdan esa escena en la que literalmente hablaron lenguas existentes, no inventadas, ni con frases repetitivas, y mucho menos con palabras parafraseadas, como algunos lo hacen en la actualidad? Sin embargo, ese no es el punto, sino que el punto es que cuando una persona cree y acepta seguir a mi Señor Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo se convierte en una parte permanente de su vida, según Romanos 8:14 y Primera de Corintios 12:13. ¿Recuerdas que te hablé de esto? ¿Que fuiste sellado? Realmente, el Espíritu Santo tiene o ejerce muchas funciones. No solo reparte dones espirituales de acuerdo a su soberana voluntad. Y esto, según Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Él también nos consuela, según Juan 14:16. Él nos enseña, según Juan 14:26, y también permanece en nosotros como un sello de promesa en nuestros corazones hasta el día en que mi Señor Jesús regrese, según Efesios 1:13 y Efesios 4:30. Dicho esto, entro a la enseñanza un poquito, abriéndote mi primer énfasis. El tema de esta enseñanza: guiado por el Espíritu Santo. Pon mucha atención. El Espíritu Santo asume el papel de guía y consejero, guiándonos por el camino en que debemos andar y revelándonos la verdad de Dios, según Lucas 12:2, Primera de Corintios 2 del 6 al 10. Sin embargo, hay dos interrogantes que tú deberías de analizar. La primera: ¿cómo podemos reconocer la guía del Espíritu Santo? Y la segunda: ¿cómo podemos discernir o saber la diferencia entre nuestros pensamientos y la guianza del Espíritu Santo? Respuesta: lo sabrás cuando entiendas el lenguaje espiritual, ya que el Espíritu Santo
no se expresa o no habla con palabras textuales ni audibles. Más bien, Él nos guía a través de nuestra propia conciencia, según Romanos 9:1. Y también, dependiendo de tu relación personal con Él te guiará de otras maneras, quizás apacibles y sutiles. La segunda, otra de las maneras más importantes para reconocer la guía del Espíritu Santo es estar familiarizado con la palabra de Dios, ya que la Biblia es la fuente principal de sabiduría acerca de cómo debemos vivir, según segunda de Timoteo 3:16. Y todo cristiano creyente y congregante debe no solo leer y estudiar la Biblia, sino más bien escudriñarla, meditar mucho en ella y, si te es posible, memorizarla, ya que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y esto según Efesios 6:17. Y el Espíritu Santo la utiliza para comunicarse o hablarnos a nosotros, según Juan 16, del 12 al 14. También el Espíritu Santo la utiliza para revelarnos la voluntad de Dios para nuestras vidas y además traerá escrituras específicas a nuestra mente en los momentos en que más las necesitemos, según Juan 14:26. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nos ayuda a discernir si nuestros deseos provienen o no del Espíritu Santo, y nosotros debemos poner a prueba nuestras inclinaciones frente a las Escrituras. Por lo tanto, yo, como pastor y ministro de liberación, te aseguro que el Espíritu Santo nunca te impulsará, menos te guiará a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Por lo tanto, si entras tú en conflicto con la palabra, o sea, con la Biblia, por pequeño que te parezca el conflicto o la discusión, seguro que eso no proviene del Espíritu Santo y debes necesariamente ignorarlo, porque lo más seguro es que provenga de nuestro enemigo, Satanás el diablo, quien está atento a hacerte caer y hasta engañarte, haciéndose pasar disfrazado como el Espíritu Santo. Tercer énfasis. Mantente necesariamente en continua oración con el Padre. En Primera Tesalonicenses 5:17. Esto no solo te mantendrá tu corazón y mente abiertos a la guianza del Espíritu Santo, sino que también te permitirá que el Espíritu Santo hable por ti y te ayude en tus debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, según Romanos 8:26 al 27. Otra forma de saber si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo es buscando señales del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa lista de frutos la encuentras en Gálatas 5:22. Si andamos en el Espíritu, continuaremos viendo que estas
cualidades del fruto, perdón que antes dije los frutos, crezcan y maduren en nosotros. Y también llegarán a ser evidentes para todos nuestros hermanos que nos ven. Cuarto énfasis. Es muy importante, casi imprescindible, que les mencione la frase de la misión del ministerio. ¿Sabes cuál es? Respuesta. Busca ser ministrado en liberación, porque cuando mi Señor Jesús te haga verdaderamente libre, podrás sin ninguna duda, elegir aceptar la guianza del Espíritu Santo. Recuerda que a pesar de que todo en cada uno de nosotros hay un libre albedrío, y Satanás el diablo, cuando se lo permitimos, conscientes o inconscientes, él nos guía al pecado, que es la muerte espiritual. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo nos guía, él nos lleva a conocer la voluntad de Dios, pero en algunos casos no la seguimos. Entonces, estamos resistiendo a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo puedes leer en Hechos 7:51 y Primera de Tesalonicenses 5:19. Y seguir neciamente, sin escuchar la voz del Espíritu Santo, nuestro propio camino y a nuestra manera. Esto contrista al Espíritu Santo, según Efesios 4:30. Voy a cerrar esta enseñanza asegurándote que lo mejor para ti y para mí es dejarnos guiar por completo por el Espíritu Santo, ya que Él nunca nos llevará al pecado. Es el pecado en nosotros el que evita escuchar la voz y entender el lenguaje del Espíritu Santo. Y es ese pecado el que nos hará pasar por alto lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a través de la palabra de Dios. Así que voy a cerrar dándote dos consejos. Primero, mantente en sintonía con el Espíritu Santo. Segundo, apártate y confiesa tus pecados, manteniéndote en constante oración y estudio bíblico. Y haz, si tú quieres, de estos consejos un hábito que te permitan reconocer la guianza, o mejor dicho, déjate guiar por el Espíritu Santo. Es tu decisión el dejarte guiar o el de rechazar su guianza. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo se la revele y que cada uno entienda el mensaje, no como yo lo digo, no como ellos lo escuchan con sus oídos humanos, sino como tú les hablas a través de tu Santo Espíritu, y que ellos lo perciban con sus oídos espirituales. Eso te trae gloria a ti, Padre, porque yo sé que es tu deseo que nadie se pierda. Y guiados por tu Espíritu Santo, nadie se perderá. Él los llevará a toda verdad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.